Gracias, hermano Javier, por su presentación. Amada iglesia comprada con la sangre de Cristo, pasa a vosotros, hermanos. Tenemos una elección muy hermosa el día de hoy, hermanos. No sé si la revisaron en la semana, pero la verdad es que es una elección muy hermosa. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? El papel de los hogares cristianos. Vamos a ver cuál es ese papel que juegan los hogares cristianos dentro del aprendizaje o de la enseñanza de la palabra de Dios o dentro del adoctrinamiento de otras personas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y nuestro objetivo dice que es cuidar que nuestras acciones sean la mejor predicación que demos, mayormente, ¿a quiénes? A los de nuestra casa. Y tenemos una lectura bíblica, hermanos, en Colosenses, capítulo 3. Carta a los Colosenses, ¿verdad? Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. A ver, dice capítulo 3 y versículo 12 al 25. Colosenses capítulo 3 del versículo 12 al 25. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y dice así, leamos todos juntos, mis hermanos, respetando signos de puntuación. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, teniendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís, mas el que hace injuria recibirá injuria que hiciere, que no haya acepción de personas. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Y si alguien tiene preparado su verso de memoria, adelante, mis hermanos. Gracias, hermana Elsa. Amén. Amén. Porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham
lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, guardando el camino de Jehová, para que haga venir, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Evelyn. Porque yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Judith. ¿Nadie más, mis hermanos? Allá arriba. No, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a repetirlo 2 veces. Y dice, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nuevamente, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. ¿Quién me quiere recordar, hermanos, lo que vimos hace 8 días? ¿Se acuerdan cuál fue el tema hace 8 días? Que va muy bien ligado con esta escuela. ¿Quién me recuerda, mis hermanos? O pregunto. El poder, bueno, así se llama. Poder de testificar. Así es. ¿Y de qué trató, hermana? Pues habló de Paz. que pues, tenemos que ser leales a Dios, hermano. Y que no tenemos que irnos por otro lado, sino que como dice aquí la palabra, que seamos fieles. Tenemos que ser leales y fieles. ¿Algún comentario más? ¿Mi hermana Ruth? ¿No? Mi hermana, a ver, mi hermano David. Bueno, recuerdo que se mencionó mucho sobre la misión, que ciertas personas, en este caso los discípulos que escogió Dios, Jesús, para testificar todo lo que había hecho, y así como ellos, nosotros también debemos asumir ese compromiso, esa misión de evangelizar. Así es. Gracias, mi hermano. ¿Y recuerdan cuál fue la gran misión que se habló en esta escuela? ¿Quién recuerda, mis hermanos? A ver, levánteme la mano. Mi hermana Paz, mi hermana Miriam ahorita también. Comenta, por favor. Dice que seamos como soldados, hermano. Ok. Miliciando como los soldados. Muy bien. Que seamos como soldados más que nada. Mi hermana Miriam, ¿cuál es la gran misión? Pues de predicar el evangelio. Así es, esa es la gran, ¿verdad? La gran encomienda, ¿verdad? La gran comisión que nos dejó el Maestro Jesucristo de ir y predicar. ¿A quién? Nada más a los que nos caigan bien. No, ¿verdad? A toda criatura. Y precisamente aquí vamos a ver cuál es el papel que juega la familia o los hogares cristianos en este asunto. ¿Qué pudiera ser, mi hermana Shira? ¿Qué papel pudieran jugar estos hogares cristianos? Pues principalmente pues sería dar un buen ejemplo para los que los rodean. Ajá. Y pues también evangelizar
Muy bien, muy bien. Dice que el de dar un buen ejemplo, ¿verdad? Y el de evangelizar. ¿Se pudiera evangelizar sin palabras, hermanos? ¿Sí? Y se pudiera testificar, decía, dar buen ejemplo, decía mi hermana Shira, que eso se llama testificar, ¿también sin palabras? ¿Sí? Bueno, ¿y qué necesitaremos para que un hogar cristiano pueda proyectar eso? Esa es la incógnita. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué pudiera necesitar un hogar cristiano para poder testificar como hablaron los apóstoles y pudiera dar ese buen ejemplo o ese papel, jugar ese papel de evangelizador? ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí me expliqué? Vamos a ver el día de hoy entonces qué pudiera ser ese papel. ¿Qué necesitaremos, mis hermanos? Primeramente, para que un hogar pudiera dar un buen ejemplo, pudiera testificar o pudiera predicar o evangelizar a otros hogares que no son cristianos. O igual a los mismos que son cristianos, pero que no están tan apegados, ¿no?, a la palabra de Dios o a la iglesia, ¿no? Porque también eso es una evangelización también. A ver, hermano. Creo que con el ejemplo de uno, por decir, yo en mi persona, acabo de estar con mi hija allá en Hidalgo y ella no es de la iglesia, más en el cambio me pidió unos velos. Yo la verdad tengo la probabilidad y la certeza que mi hija se va a acercar a la iglesia. Entonces, por eso mi esposo le preguntaba 8 días de la iglesia de Tlaxcuapan, porque por allá viven. Y pues yo tengo la certeza que con el buen ejemplo que yo como madre le he dado, pues ella depende que ella entre a la iglesia. Entonces siento que con el ejemplo de uno, porque nosotros hacemos oración y ellos pues les causa admiración, ¿no? Igual los niños, y ahora ya me pidieron velos y ya se los llevé, pero espero, hermano, que ella entre a la iglesia. Y ese es con el buen ejemplo de uno, pues no comer carne, lo principal fue carne de puerco. Fue lo que yo les estuve diciendo la semana que fui, como 3 días fui, y espero que, le digo que con el buen ejemplo de los padres, los niños aprenden desde chiquitos. Por eso ahorita la hermana Shira, con su niño, le falta mucho para aprender para que su niño ya sea un niño como los demás, hermano, pero yo creo que el ejemplo empieza de uno como padre. Muy bien, hermano, pero sí está bien, ese sería el resultado. Ahora, ¿qué elementos podemos tomar nosotros como para que nuestro hogar sea cristiano? Primeramente, usted ya me dijo, con el ejemplo, bueno, pero ese ya es el resultado. ¿Qué pudiéramos buscar dentro de los hogares cristianos, mi hermana Miriam? Bueno, primeramente yo pienso que vamos por pasos. Primeramente es conocer. Una vez que ya conocimos, es creer realmente lo que estamos conociendo. De ahí pues va a nacer la fe. Y pues no hablamos de una fe nada más así, sino de una fe verdadera, que esta nos va a traer a todo lo que conocimos, a mantenernos en pie, firmes, para así hacer la voluntad de nuestro Dios. Y pues así se va a venir desatando diferentes cuestiones para estar siempre abrazados a nuestro Dios. Y Él es el que nos va a dar la ayuda para mantenernos con esa fidelidad, como lo hemos venido estudiando en las lecciones anteriores. En las lecciones, muy bien. ¿Será suficiente con que un miembro de la familia se acerque a Dios para que la familia sea totalmente, como dice aquí, o juegue un papel importante dentro de la iglesia? Mi hermana Mare y después mi hermana Judith. Y mi hermano José también.
Sí, hermano, yo creo que, digamos que si hablamos muy generalmente, pudiéramos decir, pues guardando los mandamientos de Dios, ¿no? Sin embargo, siendo quizás más específicos, yo vería la parte que dijo Jesús, ¿no? De la manera que quieras ser tratado de los hombres, así trata tú a los demás. Entonces yo creo que cuando nosotros, ese es como el primer punto, cuando hablamos de un testimonio, como familias, como gente diferente, yo creo que esa es la primer parte. O sea, cómo tratas a los demás, cómo ven que te llevas con tus vecinos, cómo resuelves los conflictos, ¿los sigues o no los sigues? ¿Eres de los que están allí, ahora sí que echando bronca, como dicen coloquialmente, o eres de los pacificadores, ¿no? Yo creo que esa es como la primer parte, porque a lo mejor pues no comemos carne de puerco, guardamos el sábado, todo eso, y mucha gente pues no sabe eso de nosotros, ¿no? Es algo que es muy, muy íntimo quizás, que no es tan fácil que lo noten, pero cuando hablamos ya de cómo tratas a los demás, hasta el hecho de que a lo mejor alguien que te veía feo, un vecino que quizás no le caes bien o algo, pero el día que necesita ayuda, tú se la das, pues ahí ya ven, ¿no? Es una forma muy… Yo creo que es como el primer paso de testificar, o sea, cómo estamos tratando a los demás en general y nos están viendo, hasta el hecho de no decir groserías, de no ofender, de no meternos en problemas, todo eso, ¿no? Yo creo que sería como la primer parte. Ok. Mi hermana Judith. Bueno, solo para completar lo que han dicho, creo que lo más importante, pues ya tenemos que conocemos, ¿no? Pero estar en oración, primeramente a nuestro Dios, para que el Espíritu nos vaya guiando. Y todo lo que hemos aprendido, pues lo podemos ya expresar a nuestras familias y seguir el camino. Muy bien, hermana Judith, gracias. Mi hermano José. Yo me iría un poquito antes de entrar al aspecto religioso. Primeramente, enseñarles buenos modales, la decencia, los valores desde pequeñitos, de acuerdo a su edad, que vaya teniendo este crecimiento, también irles abriendo el entendimiento en cuanto a lo que van a estar ellos expuestos a través de esos cambios que van teniendo, que sabemos que los cambios a la edad, sobre todo en las mujeres, también en los hombres, pero más en las mujeres, cuando ya están en esa etapa tan crítica que son los 12, 15 años, se van a presentar con muchas cosas muy complicadas. Entonces, para esas situaciones deben estar preparadas. Entonces, eso es lo importante, prepararlos para todos esos cambios, para que no se presenten ante ellos desarmados precisamente. Y por su parte, ir combinando con el aspecto religioso también, acrecentando esos valores, que son los que nos van a llevar pues, a tratar bien a la gente, a ser respetuosos, en fin, a varias cosas, hermano. Muy bien, hermano. Gracias por su comentario. Yo veo 4 aspectos, hermanos. Ya hablaron de conocimiento, ¿no? Ya sea religioso o no. Sería el religioso, sería el no religioso. Pero hay un aspecto bien importante, hermanos. A lo mejor mi hermana Mare decía que para poder testificar, la oración, perdón, está la oración, para poder testificar delante de los hombres, pues tenemos que tratarlos bien, ¿no? Y recitaba ese texto que dice que como quisieres que los hombres os traten, pues ustedes deben de tratar. Pero eso es conocimiento. Un aspecto bien importante que dijimos primero, que es conocimiento, ¿no? Los 2 conocimientos. La oración, y hay uno bien importante que en la familia se tiene que dar sí o sí. La unidad, hermanos. Porque dice la Escritura que ¿cómo puede estar una casa dividida? ¿Sí han escuchado ese texto? Dice que no va a prevalecer. Entonces necesitamos con el conocimiento, la oración, procurar que la casa esté unida. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno de los papás dice una cosa
y el otro retracta lo que dice el otro papá o la mamá, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí, hermanos? Empieza el conflicto. Entonces está ahí ¿cómo se llama eso? División. No hay un solo pensamiento. Decía Pablo que tenemos que llegar a la unidad de la mente. Y en este aspecto, en este caso, así debe de ser. Si un padre disciplina a sus hijos, ¿qué tiene que hacer la mamá? Continuar con esa disciplina. Si en el caso de la mamá que hace la disciplina, ¿quién tiene que apoyar? Pues el papá. Así se tienen que tratar los casos, porque si no, los niños ¿cómo crecen? Ambiguamente. Si veo que no me hacen caso de un lado, ¿a dónde voy? Pues al otro lado donde sí me hacen caso. Porque los niños ¿cómo son, hermanos? Muy inteligentes, hermanos, más que nosotros, ¿eh? Y nos toman la medida, como ustedes no saben, desde pequeños, ¿eh? Desde pequeños, ¿no? ¿Sí? Se dice que el aprendizaje de los pequeños es desde el vientre, precisamente, desde cuando ¿cómo se dice? Se conciben, ¿verdad? Y empiezan ellos a tener un aprendizaje a través de la mamá. Y no quiero pensar si la mamá le gusta, no sé, el alcohol, le gusta a lo mejor algún vicio. ¿Quién lo va a aprender? Pues también el bebé. Ahora, si a la mamá le gusta andar de casa en casa, llevando y trayendo, imagínense, ¿se aprende o no se aprende eso? Yo sé que, hermanos, hay posturas en las que dicen, no, es que a los niños hay que dejarlos ser, ¿no? Pero yo creo que todo en la vida tiene reglas. Si vamos al parque, ¿hay reglas o no hay reglas? También hay reglas. Vayamos a donde vayamos, hay cierto tipo de reglas. Y nosotros tenemos la obligación de enseñarles a los niños qué corresponde a cada lugar. Si a la iglesia venimos a santificarnos, es decir, apartarnos de todo aquello que es mundano, eso es lo que les tenemos que enseñar a los pequeños. ¿Hay lugares para correr y estar jugando? Hay lugares y momentos. Todo eso, hermanos, tenemos que enseñarles a los pequeños. Bien, dice Marcos, vamos a empezar, miren, dice Marcos capítulo 3 y versículos 24 y 25. Si alguien lo tiene, adelante, hermana Shira. Dice así: y si algún reino contra sí mismo fuera dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuera dividida contra sí misma, no puede permanecer tal casa. ¿Sí? ¿Sí entendemos esta parte, hermanos? Entonces, primero tenemos que buscar la unidad de la casa, que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿sí? Papá, mamá, hijos. Si vamos a ir a la casa de oración, pues desde mí, como papá, tengo que enseñarles y dar el ejemplo a mis hijos de que voy a la casa, ¿a la casa de Dios? ¿A qué voy? A santificarme. ¿Y cómo me santifico? Escucho la palabra de Dios. Dice la Escritura que hay que buscar los mejores asientos, ¿no? ¿Cómo dice? Acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios. ¿Y dónde está el sacrificio de los necios? Hasta allá atrás o incluso allá afuera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque ese es el sacrificio de los necios. Están, pero no están. ¿Sí me explicó? Si venimos a otra cosa que no sea santificarnos, pues entonces no perdamos el tiempo. Yo creo, ¿no?
Porque venimos aquí a santificarnos y a buscar primeramente, dice la Escritura, primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero también dice Pablo que venimos a buscar un premio, a correr la carrera para alcanzar ese premio. Y si no lo hacemos así, entonces pues estamos como aquel que quiere correr pero no entrena, ¿no? Entonces, tengamos cuidado en ese sentido. Dice el Salmo 128, hermanos. Salmo 128, de sus versículos 1 al 3. Ayúdenme, mis hermanos, por favor. Adelante, mi hermana Rebe. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. Amén. ¿Cómo estará la mesa de unos padres que son apegados a la iglesia o a la Escritura o a Dios? Con bendiciones, sus hijos todos estarán alrededor de su mesa. Es decir, van a comer también lo mismo. ¿No es bonito tener, digo, al menos a mí, yo quiero verme en el futuro con mis hijos y con los nietos, ¿no? Hablando de la palabra de Dios dentro de la mesa en la que cuando terminamos de comer empezamos a platicar, ¿verdad? Muy hermoso esa parte. Y dice Hechos capítulo 10 y versículo 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este personaje, hermanos, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, una vez que conoció la palabra de Dios, se apegó a ella. ¿Y qué pasó con él? Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él y lo llamó también a ser parte de ese pueblo. Yo espero, hermanos, que también a cada uno de nosotros Dios nos llame por esa circunstancia en que nos apartamos de las cosas mundanales día y noche. Y dice Josué, ¿verdad? ¿Cómo dice Josué? ¿Se acuerdan cómo decía Josué, hermanos? No, sí, pero también decía otras palabras muy, muy hermosas. Dice Josué capítulo 24 y versículo 15. Desde el 14, voy a leer desde el 14, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en esotra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hoy podemos decir, pues toda esa idolatría que tenemos, todo eso que acostumbramos a hacer, vamos a quitárnoslo y vamos a temer a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en desotra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero lo que se llama servir, hermanos, no a la mitad. Dice la Escritura que lo falto no se puede contar. Entonces, si yo hago una cosa a la mitad, no me lo van a contar. ¿Sí, hermanos? Vamos a iniciar con la lección. Primeros dos párrafos, ¿quién me ayuda? Mi hermana Evelia, adelante mi hermana Evelia, mi hermano David, los otros dos que siguen. Duda de que
No hay duda que Abraham tomó muy en serio su religión. Dios tenía confianza en él, sabía que él buscaría la forma de darle instrucción de piedad a todos los de su casa. Dejar a la mujer sola a que desarrolle este papel tan importante evidentemente no está del todo bien. Como parte de un gobierno en el hogar, las madres fieles y piadosas desempeñan una parte muy importante en la educación y crecimiento de los hijos. Si nos detenemos un poco a pensar, nos vamos a dar cuenta de que nuestros hijos pasan muy poco tiempo en la iglesia, es decir, aproximadamente de 6 a 7 horas al día. Pasan más tiempo en casa y en la escuela, por lo que la educación cristiana debe de darse en el hogar. Amén. Amén. ¿Algún comentario, mi hermana Abel? ¿No? ¿Qué nos dicen los párrafos, hermanos? Que el papel que jugó Abraham en cuanto a creerle a Dios y tener los estatutos de Dios siempre presentes, dice que fue de gran importancia, pero también habla de la mujer que hizo Sara, hermanos. ¿Cuál fue el papel de Sara dentro de esta familia? Bueno, una vez que ya tuvo a Isaac, ¿verdad? ¿Cuál fue el papel de Sara? Pues el de corroborar lo que Abraham decía, ¿verdad? ¿Y no es el papel de muchas de ustedes, hermanas? Cuando el papá es de la iglesia y dice, nos vamos el sábado, nos levantamos temprano, nos vayamos y es posible lo que hayamos que arreglar, la comida ya la tienes desde el viernes, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la mujer? Pues corrobora esa parte. Pues que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que tú te tienes que bañar, que tú esto, aquí está tu ropa, etcétera, etcétera. Y la familia unida viene a la casa de Dios. Por eso yo decía que al principio que esta parte, este punto es bien importante, hermanos, el estar unido en la misma frecuencia. A veces esta frecuencia se desvirtúa un poco cuando los hijos son adolescentes, ¿no? Y que dicen, no, yo no quiero eso. Y es ahí donde precisamente el trabajo de los papás de la familia, porque los hermanos también juegan un papel importante, es decir, la familia completa, ¿no? Para poder arropar a ese muchacho que se quiere salir. Ya les conté del rabino que fue a ver a un feligrés que estaba afuera y que ya no quería ir a la iglesia. Bueno, pues hagan de cuenta, el rabino va a visitar a este feligrés y ya no quiere ir. Y le dice el rabino al feligrés, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí en mi casa calentándome bien rico. Agarra no sé cómo se llame, el palito para mover las tizas o las brasas y saca una brasa. ¿No? Hasta afuera, la aleja de los demás. ¿Sí saben qué pasó con la brasa, verdad? Que se alejó. ¿Se apagó? Bueno. Entonces el rabino le dice, ¿sí notaste qué sucedió con la brasa? Dice, sí. Bueno. Agarra otra vez la brasa, el carbón, porque ya era carbón, ¿va? Se regresa, la regresa y se vuelve a hacer brasa, ¿verdad? Y entonces ahí el rabino pues ya le explica la enseñanza, mira, no te puedes alejar de los tuyos, porque así como la brasa se apaga, tú también apagas tu fe. Y así nos sucede, mis hermanos, a muchos de nosotros. Entonces es importante, igual en la casa, igual en la familia, el que se aleja de la familia, si no está bien sustentado, también empieza a apagarse. Hemos visto tantos casos, hermanos, lamentables, precisamente por esa circunstancia, porque se alejan y piensan que estar solo, sin que nadie los obligue, sin que nadie los gobierne, es lo mejor. Dice Isaías, capítulo 51. Vamos a ver unos versos aquí, mis hermanos. Si alguien lo tiene, por favor. Y versículo 2, Isaías 51 y versículo 2.
Adelante, mi hermana Rebe. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os parió, porque solo lo llamé y bendíjelo y multipliquélo. Tres también. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus solemnidades y tornará su desierto como paraíso y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse ha en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Amén. Dice el verso 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os parió, porque solo lo llamé y bendíjelo y multipliquélo. ¿Sara nos parió, hermanos? Pregunta. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, hermanos. Muy bien. Quiere decir, sí, hermanos, espiritualmente ella nos parió. ¿Quién nos engendró? Abraham. Porque toda enseñanza, toda esa promesa que Dios le ofreció a Abraham, la aceptó. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas familias de la tierra. Y ahí estamos incluidos. ¿Cierto o no? Claro. Y entonces, en esa circunstancia, la enseñanza de Abraham y la enseñanza de Sara hacia nosotros como hijos, ¿cómo tendría que ser? Más bien, ¿cómo es? Pues es la mejor, lo que un padre y una madre deben o pueden dar a sus hijos. ¿Cuál es la obligación de nosotros como hijos? ¿Cuál es la obligación como hijos? Exactamente. Obedecer a nuestros padres. Y está en el segundo mandamiento, en el quinto mandamiento, ¿no? Desde ahí empieza, hermanos. Desde esas figuras. Y luego ya pasamos a la figura física, ¿no? A nuestros padres. Dice el Salmo 40. Salmo 40. Y versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. Esa es la primera obediencia que tenemos que tener, ¿verdad? Obedecer a nuestro Padre. Dice Génesis, ¿verdad? Regresando a las cuestiones de Abraham, dice Génesis capítulo 26. Y versículo 4. Y la promesa que le dice Dios a Abraham, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Dice Marcos, hermanos, Marcos capítulo 24. Y versículo 25. No tiene 24. No tiene 24, perdón, hermanos.
es el que ya habíamos visto, hermanos, capítulo 3 y versículos 24 y 25, cuando dice que la casa no puede permanecer si está dividida. Y dice Juan, capítulo 5 y versículo 19. Hablando del ejemplo. Y dice, respondiendo Jesús, y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Y esto hablando del ejemplo que damos como padres a hijos. Tenemos nosotros que ser el ejemplo. Si yo me levanto tarde, hermanos, ¿qué va a aprender mi hijo? A levantarse tarde, ¿verdad? Si yo fuera de los que dicen groserías, ¿qué aprendería mi hijo? Pues a decir lo mismo. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que... Es de mucho cuidado, hermanos, entender cómo nos comportamos en casa o cómo nos comportamos diariamente, porque esto es de vida. Esta es una forma de vida. No puedo yo ser grosero o decir groserías en el trabajo y yo hago mi casa bien correcto, ¿verdad? No se puede tampoco. Entonces, todo aquello, hermanos, que hemos aprendido durante nuestros años en la iglesia, lo que decía el hermano Dan hace 8 días, ¿verdad? Este cuaderno, ¿a qué nos invita, hermanos? Todo el cuaderno. A hacer. Porque ya hemos tenido mucho tiempo para aprender, ¿no? Y por eso dice acciones. ¿Qué? ¿Cómo dice? Acciones que nos edifican. Entonces eso hay que tenerlo presente. Todas nuestras acciones, ¿dónde nos vamos a ver reflejados, hermanos? En nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿saben qué pasa cuando nosotros cometemos alguna falta y queremos corregir a nuestros hijos? Perdemos autoridad, ¿sí o no, hermano? Porque queriéndolos corregir, nos damos cuenta que nosotros nos estamos reflejando ahí, ¿no? Entonces, por eso sí es importante, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta esta parte de no ser decidiosos, de no ser flojos, de no ser... Digo, o sea, sí está bien un día o dos, no sé, ¿no? Quiero pensar. Pero si podemos hacerlo, ser trabajadores, ¿no? Todo lo positivo que podamos ser, hermanos, para que nuestros hijos lo vean. No enojones. Cuando hablemos con autoridad, firme. No los vamos a regañar, pero sí les vamos a decir las cosas como son. Entonces así debemos de ser, hermanos. ¿Y esto en qué creen que va a redituar? En nuestra familia. ¿En qué creen que va a redituar, hermanos? ¿O en qué creen que vaya a terminar? Si yo soy correcto o congruente, ¿no? ¿En qué va a terminar? Seamos buenos cristianos, pero sobre todo que seamos uno solo, que seamos unidos. Por eso Maestro Jesucristo decía, mi Padre y yo, una cosa, porque estamos de acuerdo, porque hacemos lo mismo. ¿Sí? Y así los hijos y nosotros también seremos uno. Dice Josué, capítulo 24 y verso 5, creo que ya se los di, ¿no? Es 15. Sí, ya lo leímos, ¿no? Y si mal os pareciera servir a Dios, pues ahora sí que búsquense su Dios y adelante, ¿no? Es lo que prácticamente decía Josué. Porque quieren hacer eso, yo y mi casa vamos a hacer lo que necesitamos hacer, lo que es menester hacer.
Siguientes 2 párrafos, mi hermano David. Hijos, comienza con el buen ejemplo de los padres, siendo que los actos hablan más claro que las palabras. Como pueden esperar los padres que sus hijos practiquen lo que les ordenan si ellos mismos, dice, ¿cómo pueden esperar los padres que sus hijos practiquen lo que les ordenan si ellos mismos no practican lo que predican? Para esto se necesita disciplina, es decir, debemos fijar un día a la semana para que la familia se siente a estudiar la lección de los adultos y la de las sociedades. Esto es un buen inicio para empezar a formar valores en nuestros hijos. Al hacer esto, los padres y madres deben tener bonita actitud de uno para con el otro. El amor es un elemento básico. Las siguientes expresiones son dignas de una cuidadosa reflexión. Educando el hogar, evangelizamos al mundo. Humilde cabaña, pero si Dios está allí, podrá disfrutar de la felicidad de un gran palacio. ¿Hasta ahí? ¿O el otro? En un gran palacio. Siguiente, hermano. Dice, la siguiente frase se refiere a un famoso guiador de Israel. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa. Esto no podría haberse escrito de él si hubiera descuidado su familia. Un triste contraste lo hallamos en la vida de Elí. Dios habló y le dijo, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me tuvieren en poco serán viles. 1 Samuel 2, 29 y 30. Amén. ¿Algún comentario? Bueno, pues es lo que se ha estado diciendo sobre la importancia del ejemplo de los padres. Y bueno, pues yo creo que todos nosotros deseamos tener un sentido de identidad, porque yo creo que a veces cuando los hijos se salen del camino, son obedientes, es porque nosotros no hemos logrado transmitirles la identidad a la que pertenecemos, porque divagamos. O sea, se ponían ejemplos de que si el padre tiene malos hábitos, pues ¿quién lo va a hacer también? Pues los hijos. Pero bueno, más allá de ver lo que debemos hacer en casa, porque es importante, es la base. Vaya, como una de las frases dice, humilde cabaña, educando el hogar, evangelizamos al mundo. Pues ahí tiene que ver mucho los valores del hogar para cumplir lo que decías hace rato. Una forma de evangelizar, pues son con los buenos ejemplos. Pero estaba comentando que más allá de centrarnos o de concentrarnos nada más en lo que tenemos que hacer en casa, yo creo que debemos de extenderlo a un trabajo comunitario. Es decir, que no nada más los sábados, pues convivamos como hermanos o entre comillas, como familia. Se supone que somos una familia en Cristo. Vaya, si en la semana no hay contacto de los unos con los otros, pues eso tampoco ayuda. Y es parte de los ejemplos que debemos de darle a los hijos. Si mi hijo me ve que me comunico con mis hermanos, que estoy al pendiente de ellos, etcétera, etcétera, pues él se va a sentir identificado, que pertenece a una familia y no va a necesitar hacer uso de otros recursos, los amigos, las malas influencias, lo que lleguen a ver en la escuela, en internet, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también esa parte la debiésemos rescatar, porque se ha perdido. O sea, si alguien me preguntara, ¿sabes algo del hermano Santos? ¿Sabías que no tiene trabajo? ¿Sabías que ya lo dejó la esposa? No es cierto, hermano. O sea, y no es que seamos entrometidos, chismosos, ni nada por el estilo. O sea, si somos una familia, bueno,
vamos a buscar la forma de apoyar, de edificar también, vaya, no de destruir. Entonces, también eso ayuda a los hijos. O sea, que nos vean activos en la iglesia. Claro. Y no hablo de sábados nada más. Claro. Es todos los días de nuestra vida. Muy bien, muy buen comentario, mi hermano. Es cierto, hermanos, porque como familia, ¿qué hacemos nosotros? Les hablaba mi hermano. Como familia carnal, ¿qué hacemos nosotros? Pues nos visitamos, ¿no? De repente le caemos al tío o al primo o al hermano, ¿verdad? Ya te caí, te caché, ¿no? Y hacemos ahí el convivio en ese momento. Así debiéramos entre nosotros como hermanos, bien decía mi hermano, ¿verdad? Como hermanos, pues caernos unos a otros, ¿no? No caernos gordos, hermanos, sino caernos a sus casas, ¿verdad? Y tratar de nosotros pues tener esa cercanía precisamente de familiar, ¿no? Para poder nosotros también, en el momento que surja algún desaguisado, hermanos, pues apoyar también como hermanos. Porque sucede que luego, como decía mi hermano Santos está sin trabajo. Bueno, pues el hermano, yo sí tengo trabajo, ¿verdad? Luego nos pasa esa indiferencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos estado conectados como con la familia. Si de repente en la familia, ¿verdad? ¿Quieres decir algo más? A ver, mi hermana, Clem. Y también algo que es muy importante es la comunicación. Así es. Porque, ¿qué pasa? A lo mejor, sí, el hermano no tiene trabajo, pero yo no lo sé. A lo mejor él se lo comunicó a mi esposo, pero mi esposo no me lo dijo. Entonces yo no sé si el hermano no tiene trabajo. Y si nosotros nos comunicamos, a veces tenemos enfermos en casa, pero ¿qué pasa? El mismo enfermo dice, me siento tan mal, no quiero que vengan los hermanos por lo que sea, porque uno se siente mal, porque, no sé, X cosa. Iba a decir otras cosas, pero así. Entonces digo, pero si a nosotros nos comunican en el celular, como ahora lo tenemos, porque anteriormente yo sé de hermanos que visitaban a los hermanos, hacían grupos para ir a visitarlos. Actualmente a lo mejor no se hace, pero por medio del teléfono ahora, hermano, que tenemos esta tecnología, ¿qué es lo que hacemos? Nos informan y oramos por ellos, y a lo mejor en cualquier momento decimos, Señor, recordamos en nuestra mente, estamos trabajando, Padre, ayuda a mi hermano que se mejore. Entonces los tenemos en mente porque ya nos informaron. Y también si no quieren que se les visite, es válido, pero siquiera que sepamos para que nosotros podamos orar. Pero es lo que nos falta, la comunicación. Sí, gracias. Yo creo que también es importante esa parte de la comunicación. Dice Tito capítulo 2 y versículo 7. Mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad. Y también dice aquí atrásito en 1 Timoteo, primera epístola a Timoteo, capítulo 5. Y vienen una serie de recomendaciones, pero dice, vamos a leer algunos salteados, mis hermanos. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día, pero la que vive en delicias viviendo está muerta. Y dice el versículo 8, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel.
Entonces, Pablo amonesta que tengamos cuidado con los de nuestra casa, en todo sentido. ¿Y esta es nuestra casa o no? Entonces, también vamos a tener cuidado de los unos con los otros. Y no estemos nosotros, porque decía también el Maestro Jesucristo, ustedes juzgan, pero ¿quién los puso como jueces? ¿No? Y estamos hablando del hermano, y estamos hablando de la hermana. Lejos de estar hablando y cuchicheando por ahí, habíamos de hacer una forma para poder ayudar al hermano. Dice 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Y versículo 2, lo que reconocía el apóstol Pablo de los Corintios. Miren, dice: pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Entonces es cierto que hablábamos durante las lecciones que la palabra, ¿cómo dice ese dicho? La palabra, pero que el hecho arrebata, ¿no? O la obra, o los actos, ¿no? ¿Cómo dice ese dicho? No recuerdo bien. El ejemplo arrebata, ¿no? Algo así dice. Sí, la palabra, no recuerdo bien el dicho, pero dice que el hacer o el ejemplo es mejor que el estar diciendo, ¿no? Esa parte les reconoce el apóstol Pablo, porque todos sus hechos también motivaron a otros a hacer las cosas. Dice primer libro de Samuel, capítulo 25 y versículo 33. Así es. Dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Así que ese es el dicho que estamos. Gracias, hermano. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 25 y versículo 33. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Qué es lo importante aquí, hermanos, cuando nosotros vemos un acto indebido? ¿Callarnos? ¿No? ¿Qué es lo importante aquí entonces? Hablaba mi hermano en el comentario de la lección que había dos personajes. Uno era Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Si alguien estaba en error, él iba y lo amonestaba. Y el caso de Eli, dice que la Escritura decía que pues sí oraba por sus hijos, por si acaso hicieran mal, pero dice que no les estorbaba. Entonces, ¿qué es lo importante cuando nosotros vemos una acción mal en nuestra casa? Lo que dice este verso, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dice, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy a ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Quién era esta mujer? Ajá. ¿Quién era, hermanos? Abigail, ¿no? ¿Se acuerdan que fue a solicitar, el rey David fue a solicitar comida porque estaba en guerra para él y para su tropa? ¿Y qué pasó? El esposo de Abigail le dijo: no tengo nada para ti, ¿no? Y llega el mensajero del rey con el rey y le dice: ¿qué crees que no me dieron nada? Ah, sí, pues ahorita voy a tomar lo que me corresponde como solicitante, pero además voy a tomar más de lo que corresponde, ¿no? ¿Y qué hizo Abigail? Pues lo alcanzó y le dijo: Señor, perdona a mi esposo porque es imprudente, pero aquí está la comida, aquí está el agua, aquí está todo, coman ustedes y descansen.
y Dios les bendiga. Una mujer muy inteligente, hermanos, súper inteligente. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abigail? Estorbó que se hiciera un mal mayor. Y eso es lo que nosotros como papás tenemos que hacer en nuestra casa. Dice Isaías 43 y versículo 13. Rápidamente, hermanos, porque ya el tiempo nos come. 43 y versículo 13. Dice: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? ¿No? En ese sentido. Y dice Hechos 7 y versículo 22. Libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 22. Dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos. ¿Y en qué más? En sus hechos, es decir, era congruente. Entonces, en nuestra casa debe vivir la unidad y la congruencia. ¿Sí, hermanos? Bueno, siguientes 2 párrafos, mis hermanos. ¿Quién me ayuda? Y luego los otros 2 párrafos ya para finalizar. A mi hermana Shira. Y los últimos 2, ¿quién nos ayuda? De allá arriba. Bien, adelante. Dice: ¿por qué cree usted que los hijos de Eli hacían cosas contrarias a la voluntad de Dios? ¿Qué le faltó a este gran sacerdote para que sus hijos hicieran la voluntad de Dios? Otro ejemplo que podemos mencionar son los hijos de Samuel, los cuales fueron puestos por jueces y pervirtieron el derecho y recibieron cohecho y fueron tras la avaricia. ¿Qué le faltaría a este varón de Dios para corregir a sus hijos? El ejemplo es importante para que las personas se conviertan. Un ejemplo digno de tomarse en cuenta es la de los hermanos de Tesalónica, que vivían en tal forma que no blasfemaban en nombre del Señor ni la doctrina. Y por eso Pablo les decía: porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. ¿Algún comentario, Manesio? No, bueno, dice lo que ya vimos, que ¿qué le faltaba a Eli para poder que sus hijos estuvieran bien? Mi hermana Ruth, ¿qué les pudiera faltar? Si tenían las leyes, eran sacerdotes. Pues es ponernos a especular un poquito, ¿no, hermano? Porque realmente no sabemos. Creemos que Elí era un buen sacerdote, que Samuel era muy buen profeta y hizo la voluntad de Dios. Probablemente, pues, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. Abusaron del amor que tenían con sus hijos, de tal forma que los dejaron libres, que hicieran su voluntad, ¿no? No estuvieron tan, a lo mejor se dedicaron más a ellos, a hacer lo que Dios les mandaba a ellos y dejaron de lado un poco a sus hijos. ¿Sí? Entonces probablemente eso fue lo que haya pasado, ¿no? Muy Igual bien. También tenemos, por ejemplo, Job, que le pasó a sus hijos que se desviaron, ¿no? Los primeros que tuvo, pues finalmente murieron, porque también a pesar de que tenían el buen ejemplo de los padres, pues hicieron cosas que no eran correctas delante de Dios. Así es. Y Job incluso decía, ¿no? Voy a hacer un sacrificio, no sea que mis hijos hayan estado cometiendo alguna falta. Entonces, yo creo que lo importante aquí es, hermanos, bien decía mi hermana, podemos especular de Samuel y de Elí, pero la Escritura es clara y nos dice que Elí no les estorbó. Es decir, no los fue a visitar, a conminar, a que se corrigieran, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Pues eso, mi hermano Raúl, tenemos que corregirlos, estar al pendiente de nuestros hijos, ver en lo que están haciendo. ¿Ya cuando son grandes, hermanos? Una pregunta, sí, mi hermano Raúl. Sí, hermano, aquí es también la situación que vivimos muchos. Bueno, en mi caso, uno les pone el ejemplo a los hijos, pero ya cuando crecen, ya los hijos toman sus decisiones
y ahí usted no puede hacer mucho. En sí, digo, yo que no tuve a mi padre, yo pude haber tomado unos vicios, pero no lo quise hacer. Fue decisión mía, así son. Ahora sí que aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Aquí es decisión de cada uno, hermano. Muy bien. Gracias. Amén. Sí, pero la enseñanza es desde pequeño, ¿no? Hay que injertarles, dice Proverbios 22:6, ¿no? Instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, pero hay que enseñarles correctamente, porque si yo le enseño lo correcto, pero yo hago otra cosa, entonces ahí es donde existe la ambigüedad. Bien, hermanos, siguientes 2 párrafos o 3, allá mi hermana, por favor. Mi hermana Areli. Otra responsabilidad como familia es asistir a la iglesia. Debemos ser fieles a Dios y cuando lo hacemos en familia, los hijos disfrutan más. Seamos fieles a la iglesia y mantengámonos en una localidad para que se muestren nuestras buenas obras en este lugar. Es importante instruir a toda la familia, diezmar y ofrendar muchas veces. Nosotros mismos alejamos las bendiciones de Dios porque no ofrendamos ni mucho menos diezmamos. Y esta falta al tiempo se hace un pecado compartido. Y de manera que le pasó a Ananías y Zafira, así nos puede pasar a nosotros. Por lo que en el hogar se debe poner de acuerdo para hacer nuestras cuentas y cumplir para que de esta manera haya bendición en todo lo que hagamos. Amén. Amados, mantengamos un hogar unido y cumplamos con la voluntad de Dios como familia, que esto trae mucha bendición. Dice el primer párrafo que comentaron mis hermanitas que nuestra responsabilidad es lo que ya conocemos, hermanos. Si lo aprendemos, si lo hemos aprendido, el asistir a la iglesia, lo que dice en el siguiente párrafo, el diezmar, el dar ofrenda, y sobre todo lo que decía mi hermano David, hacer el trabajo dentro de la iglesia, dentro y fuera de la iglesia, porque también hay trabajos fuera de la iglesia, como comentaba mi hermano David, el ir a visitar a mis hermanos enfermos, o aunque no estén enfermos, también tendríamos que visitarlos de alguna manera. De repente, ¿no? Ver cómo están nuestros hijos o nuestros hermanos, como les quieramos decir. ¿Sí o no? Y esto es una familia que puede, hermanos, proyectarse hacia el exterior. Una vez proyectando todo lo que tenemos y todo lo que sabemos hacia el exterior, estoy seguro, mis hermanos, que van a venir muchas familias. La verdad, eso para mí sería maravilloso. Y yo espero que también para ustedes, ¿no? Que pudiéramos reunir familias completas y que asistieran a este lugar, ¿no? Familias nuevas. ¿Algún comentario hasta aquí, mis hermanos? Si no, vamos a pasar a las preguntas. Mi hermano David, nada más que sea, y mi hermano Eduardo, pero que sea breve, por favor, hermanos, porque ya es tiempo. Sí, ya brevemente. Se comentaba sobre la labor que hacen los profetas, bueno, hacían los profetas, como en el caso de Elí, que pues sí, efectivamente era un gran personaje delante de Dios. Y pues de ahí surge la pregunta, ¿por qué los hijos no siguieron esos pasos? Y pues sí, nada más es recordar también un poco lo que decía Pablo a Timoteo. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, aquí me surge una pregunta, hermano. ¿Cómo es que si la familia de un obrero es de la iglesia, el obrero no la toma en cuenta? Bueno, a lo mejor se oye un poco rudo, no la toma en cuenta como si fuera la iglesia a la que cuida. Es decir, si yo me desvivo por la iglesia, ¿por qué no hacerlo por mi familia que también es de la iglesia? Claro. Entonces, pues si yo vivo con ellos, pues debo de empezar con ellos. Entonces, yo recuerdo mucho que luego a los obreros cuando inician,
se les hacen esas preguntas o esos, se les argumenta, es que te tienes que entregar a la iglesia. A veces vas a tener que descuidar a tu mujer, a tus hijos. Entonces ya no cuadra. Ya no cuadra. ¿Cómo es que voy a descuidar a mis hijos si son de la iglesia? Entonces ahí debe de entrar también en las labores que yo hago, el cuidado de mi familia, porque son de la iglesia. Nada más por eso. Gracias, hermano. Sí, por eso citábamos esa parte que decía Pablo también, ¿no? Que aquel que descuida a su familia es peor que un infiel. Entonces, sí es menester que la familia sea prioridad también, juntamente con la grey. No podemos cuidar una y descuidar la otra, ¿verdad? También decía Jesucristo, ¿no? A los fariseos, era menester hacer esto sin descuidar lo otro. Mi hermano Eduardo, rápidamente también, por favor. Sí, hermano, solo un minuto, bueno, menos como 5. Ok. Solo hacer un comentario rápido respecto al asunto de la atención a la familia. Yo me quedo con una anécdota muy importante en mi familia, que aún se sigue dando, en donde mis papás siempre han estado al pendiente de todos nosotros, aunque ya estamos casados. Claro. Entonces, creo que sí sería un error decir que cuando un joven o una persona ya pues digamos que se puede mantener sola y tiene el libre albedrío, ya decir que ya no compete, lo que quiere. ya no Sí, compete. Exacto, entonces sería un error, creo, porque al final del día somos hijos, tenemos papá, mamá, y también vamos a ser padres. Entonces es como también nosotros mandar a nuestros hijos al precipicio, creo. El hecho de decir ya cuando sean mayores de edad ya no es mi responsabilidad que hagan lo que ellos quieran, se me hace como que no sería lo correcto. Y reitero, o sea, aún yo casado, mi papá me decía, ¿fuiste a la iglesia? ¿No fuiste? ¿Por qué no fuiste? ¿Dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, esa parte de amonestación creo que a mí me sirvió mucho para estar dentro de la iglesia, inclusive ya casado, ¿no? Inclusive con hijos. Igual mis padres me decían, y esos niños sí van a la iglesia, se aprenden su texto, a ver, quiero ver. Entonces, esa parte de atención que ellos tuvieron hacia mi persona, pues fueron reafirmando lo que ahora yo intento hacer con mis hijos, que aunque estén grandes, creo yo, y que se casen, creo que mi responsabilidad sigue siendo la misma, que no se alejen de Dios. Entonces creo que sí sería importante esa parte de quitarnos de nuestra mente esa línea de decir es que ya es grande y pues no quiso venir, ¿no? Es una forma como hasta de curarnos de espanto, ¿no? De decir, ay, es que como les decía yo hace poco a ustedes los maestros, ¿no? Que luego un niño no sube a los niños y le preguntas al papá y el papá dice es que no quiere subir. Entonces pareciera que el que manda en casa es el niño, el joven o el adolescente y no el papá, ¿no? Entonces creo que esa parte de amonestación de padres hacia hijos es eterna, es decir, hasta que el papá se muera, se quita esa responsabilidad. Y ya como anécdota quiero decir que la última vez que platiqué con mi padre antes de que muriera, lo único que me dijo fue, no te apartes de Dios. Me dijo eso y yo dije, sí, no voy a apartar de Dios, pero o sea, aún ya en su lecho de muerte él estaba amonestándome, viendo, sí, claro. Exactamente, y no se le olvidaba esa línea en la que quería que todos sus hijos pues estuvieran en la palabra de Dios. Entonces es mi observación, hermano. Muy bien, hermano, gracias por su comentario. Y es verdad, hermanos, que a veces, dice mi hermano, cortamos cuando los hijos se van de casa, ¿no? O se casan, pues. Pero es chistoso porque también cortamos cuando son pequeños y decimos, es que el pequeño no quiere. Pues ni modo de obligarlo, ¿verdad? Es lo que a veces algunos papás decimos. Y no es que lo obliguemos, lo estamos obligando porque no hemos tenido el cuidado de irle enseñando poco a poco, por eso lo obligamos. Pero si nosotros lo hubiéramos llevado de la mano, hermanos, cumpliendo la palabra de Dios,
no lo tendríamos por qué obligar, él ya sabría lo que tendría que hacer. ¿Sí me explico, hermanos? Bien. Primera pregunta, y me van alzando las manos, hermanos, para que podamos responder rápidamente. Mi hermano Javier, ¿me ayudas, por favor? Dice, ¿qué representa la casa de la parábola de Marcos 13:34 y qué responsabilidad fue impuesta y a quiénes? ¿Quién me levanta la mano, mis hermanos, o designamos? Ustedes díganme. ¿Sí designamos? Bueno, mi hermano Saúl nos ayuda con la pregunta número 1. ¿Qué representa la casa de la parábola de Marcos 13:34? Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos, a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Y luego dice, ¿qué responsabilidad fue impuesta y a quiénes? La responsabilidad fue impuesta a sus siervos y era de que velasen, hermano. Ok, pero... Y dice, ¿qué representa la casa de la parábola? ¿Es? Pues el hogar, hermano. La iglesia, hermano. Así es. Ya le iba a decir, ¿me estás preguntando? Bien, hermano, sí, representa a la iglesia ¿y a quién fue impuesta esta responsabilidad? ¿A quién? A ver, como en la escuela, todos juntos, ¿a quién? A los apóstoles fue impuesta esta, y después, pues ya a todos nosotros, ¿no? Pero en esa parábola fue, la iglesia representa esa casa, y esa responsabilidad fue impuesta a los apóstoles. Posteriormente, pues nosotros, a sus siervos, pues, los apóstoles. Sí, hermanos, pregunta número 2. ¿No le escucharon? Sí, al portero, ¿no? Que volara. Bien. Señalen qué forma armonizan Mateo 25:14 y Lucas 19:12 y 13 con los hechos recogidos en la primera pregunta. Que yo designo, ¿verdad? Mi hermana Shira. Sí, vi claramente que estaba levantando la mano. Dije, yo. Muy bien. Pregunta número 2. Estos dos textos, ¿cómo armonizan entre sí y también con la primera pregunta? Dice Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Amén. Amén. Y Lucas dice así. Bien. 19:12. Dice así. Dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles, negociad entre tanto que vengo. Dice la pregunta, señale en qué forma armonizan, Mateo y Lucas con los hechos recogidos de la primera pregunta. Pues la responsabilidad. Sí, exactamente, de la responsabilidad que deben de tener con la iglesia, que ya vimos qué significa, y los siervos que tienen que hacer ese trabajo, y me decía mi hermana que el portero que tiene que estar velando, ¿no? Entonces, armonizan perfectamente los tres textos. Ahora sí que es la responsabilidad y la obediencia, ¿no? Responsabilidad y obediencia, muy bien, hermana Shira. Pregunta número 3.
¿de qué responsabilidad deben estar sobreentendidos los siervos del Señor, según Romanos 6, 11, 18 y 22? Mi hermana Mare. Romanos 6. Dice así: así también vosotros pensad, de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y 18 y 22, ¿verdad? Dice: y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Y el 22, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Amén. Entonces dice, ¿de qué responsabilidad deben estar sobreentendidos los siervos del Señor? Pues realmente habla justamente de ser libres, ¿no? Esa responsabilidad de guardar los mandamientos y hacernos libres del pecado. Muy bien. Mi hermana Ruth, ¿nos ayudas con la pregunta 4? Dice, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes que deben a otros hombres? La pregunta dice Romanos 13, 7, 8, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que pecho, al que temor, al que honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Vamos a leer 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 2, 1 y 2. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pues yo quiero entender, hermano, que nuestra responsabilidad ante los demás es relacionándolo con lo que estamos estudiando en esta lección, es que demos un buen ejemplo para los que no son creyentes, para que a través de ese ejemplo pues también ellos puedan creer en Dios. No sé. Así es. Y también pedir por ellos, ¿no? Sería lo último. Bien. Pregunta número 5, mi hermano José, ¿nos ayuda, por favor? Pregunta número 6, se la voy a dejar a mi hermana Celia. Y pregunta 7 a mi hermano Gonzalo. La 5 dice, discuta la responsabilidad que los hermanos deben a otros, según Romanos 12, 10, y que dice así, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Amén. Dice que en todo tiempo debemos demostrar el amor con nuestros hermanos, así mismo como la hospitalidad, bendiciéndolos y sobre todo no pagar mal por mal. Amén. Amén. Así es. Pregunta número 6. ¿Encuentra usted responsabilidad personal en el consejo que se halla en Hebreos 10, 25? Vea también 1 de Juan 1, 7. Dice Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y dice Juan, 1 de Juan. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la pregunta, ¿encuentra usted responsabilidad
personal en el consejo que se halla en Hebreos 10, pues sí, hermanos, sí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Hebreos 10, 5. Le va a ayudar mi hermana. Exhortándonos en el amor. Exacto. Exhortándonos en que seamos buenos hermanos para con todos los hermanos. Así es. Muy bien. Pregunta número 7, mi hermano Gonzalo, por favor. Dice, consideren nuestra responsabilidad en cooperar en la obra del ministerio que se introduce en 1 Corintios y Mateo, por favor. Pues yo puse dar un buen ejemplo a nuestros semejantes y ser fiel a la palabra de Dios. Así es. Dice, considere nuestra responsabilidad en cooperar en la obra del ministerio. Es decir, hay una responsabilidad en la obra del ministerio y es esa precisamente, el de proporcionar ejemplo a todos nuestros hermanos. Es decir, que el que está hablando sea congruente, ¿no? Que así como está hablando, así lo haga. Pues mi deseo, mis hermanos, es haberme dado a entender. Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Pasa a vosotros.